Ahora hablemos de tu posición. Cuando debas defenderte de cualquier agresión, tus posibilidades de salir bien librado de ella bajan drásticamente si te tiran al piso, pues representa muchas desventajas, como la falta de movilidad, visión reducida y alterada de la situación, base y extensión limitadas para hacer fuerza, alto riesgo de recibir patadas, etc. Y ni hablemos de lo que complicaría también la opción de poder correr. En pocas palabras, tus posibilidades de éxito son directamente proporcionales al tiempo que puedas mantenerte de pie. Teniendo esto en cuenta, iniciaremos recordando que una agresión te puede llegar de cualquier lado, pero desde una posición de firmes casi no te puedes oponer a ningún empujón o jalón en ninguna dirección. Si separas las piernas en una posición de descanso, seguirás sin poder contenerlos ni de frente ni por la espalda. Y esto es porque dichas fuerzas están actuando totalmente de manera perpendicular o en ángulo recto con respecto a la línea de tu base, que son tus pies. De manera que esa línea de tu base funciona tan solo como una especie de bisagra para esas fuerzas perpendiculares, sin poder presentarles oposición alguna. Así que solo podrás resistir los empujones y jalones que sean laterales y moderados, pues si aumentan su magnitud, tendrás que separar más tus pies o doblar una rodilla, o ambas. De tal manera que entre más separados tengas los pies y más dobladas las rodillas, más podrás oponerte a ellos. Conociendo esa información y pensando cómo optimizar nuestra posición, primero evitaremos que la fuerza de tu adversario te afecte completamente perpendicular con respecto a tu base. Esto es más fácil si te imaginas dos vías de tren separadas tanto como el ancho de tu cadera, y que todo el tiempo estás parado sobre ellas, y tu oponente estará siempre frente a ti en el centro de esas vías. Ahora lo que hacemos es posicionar tus pies en diagonal, de tal manera que la línea perpendicular a tu base nunca consiga alinearse completamente con la de tu agresor, sino posibilitar que al menos exista cierto ángulo entre ellas. A eso le debemos añadir, por supuesto, el doblar las rodillas. Pero si doblamos ambas, a pesar de conseguir una considerable estabilidad, limita mucho nuestra movilidad. Por ello, solo doblamos una de ellas, y al tener las dos opciones, la de adelante o la de atrás, optamos por la de adelante, pues siempre debes estar de frente a tu oponente. Por otra parte, si le aplicas presión a tu rodilla estirada, muy rápidamente te darás cuenta de lo poco que aguantas sin sentir dolor, pues tus codos, rodillas y dedos tienen un solo lado para flexionarse, y cuando las obligas a hacerlo en el sentido contrario, es facilísimo que te lastimes. En cambio, si mantienes doblada tu rodilla, puedes soportar varias veces tu peso sobre ella sin chistar. Así que, si recibieras una patada en tu rodilla, lo que definiría el resultado entre que rompan tu pierna o que fracturen su propio pie es una distancia menor que una cuarta. Es por ello que la pierna de enfrente, bien doblada, se convierte en una efectiva contención para posibles choques y patadas futboleras. Otro recurso recomendable es apuntar un poco tu rodilla de enfrente hacia el centro de las vías del tren, para dar la percepción de bloquear o por lo menos disuadir alguna patada directa a tus genitales. Por último, si tu pierna de atrás estuviera doblada, en un posible empujón fuerte o choque contra tu oponente, ésta se vencería junto con todo tu cuerpo y quedarías en el piso, con clara desventaja. Y eso no es lo que queremos, sino tener la mayor ventaja posible. Así que tu pierna de atrás debe estar de preferencia bien estirada,
apoyada sobre tu talón, más concretamente al momento de recibir un ataque y definitivamente en cualquier choque, pues sólo así podrás activar toda tu estructura y mantenerte siempre de pie. En definitiva, por supuesto que ninguna posición es 100% infalible o a prueba de todo, pero siempre puedes buscar la que te dé el mayor número posible de ventajas a tu favor y menos riesgo de lesionarte, pues en una situación real de agresión apreciarás tremendamente el poder contar con una posición que te permita seguir confrontando de pie.